Son las 4, las 3 en Canarias. Occidente teme que Putin utilice el atentado de Moscú para redoblar los ataques en Ucrania. Irene Millán, buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Reino Unido o Francia piden que Rusia no lo instrumentalice para incrementar su presión en la guerra, después de que Moscú haya señalado a Kiev por su participación en el ataque terrorista en el que fallecieron 137 personas. Ambos países han intensificado los ataques en las últimas horas. El Ministerio de Defensa ruso ha informado que cerca de 22 misiles ucranianos tenían como objetivo la ciudad de Belgorod esta tarde. Ha sido la respuesta de Kiev por los 28 drones que Rusia lanzó durante la madrugada del domingo. En Rusia, esta madrugada, los bomberos se han desplazado hasta una central eléctrica porque se ha desatado un incendio en una ciudad muy cerca de la frontera con Ucrania. No hay víctimas mortales y el gobernador de la ciudad ha dicho que no estaban en funcionamiento. Además, la justicia rusa ha decretado prisión preventiva para los 4 detenidos que habían participado en el atentado. Los líderes europeos han mostrado su solidaridad con las víctimas. Antonio Martín. Condena unánime en todo el mundo al atentado, pero la guerra de Ucrania está de fondo y por lo tanto hay matices en las formas y en la manera de expresar esas condenas. Por un lado, porque casi todas las reacciones se han producido por redes sociales. Ahí hemos podido leer, por ejemplo, las reacciones de la Unión Europea, de España, del Reino Unido, de Francia, de Alemania o de Japón. Todos estos haciendo referencia a su solidaridad con las víctimas del atentado. Como ejemplo, el texto que publicaba el ministro Álvarez, en el que hablaba de esa solidaridad de España con las víctimas, los heridos, sus familiares y el pueblo ruso. Pero si miramos a países aliados de Rusia, como India, China o Cuba, ahí hemos encontrado que en la fórmula sí han incluido un respaldo explícito al gobierno ruso, a Vladimir Putin. El gobierno chino, por ejemplo, habla de su respaldo sólido a los esfuerzos de Rusia por salvaguardar su seguridad nacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado la vista que había solicitado un fiscal de la Audiencia Nacional para determinar si los hombres y mujeres que trabajaban en una misma empresa deben cobrar las mismas dietas por desplazamiento. Ana Corbatón. En Air Nostrum había 2 convenios colectivos diferentes, uno para las azafatas, que son en un 94% mujeres, y otro para los pilotos, que son en un 93% hombres. Y lo que ocurría es que las dietas por desplazamiento que cobraban ellas eran inferiores a las de ellos. Aunque hace solo unos meses el sindicato de tripulantes de vuelo firmó un acuerdo con la aerolínea y se apartó del proceso judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se mantiene como demandante porque, según la Sala de lo Social, el nuevo convenio que han firmado ni solventa la discriminación denunciada ni tiene efectos retroactivos. El Ministerio Fiscal considera que las dietas deben ser iguales en los 2 colectivos profesionales porque son gastos extrasalariales, dice, derivados de necesidades básicas e iguales para todos. En la vista que se ha celebrado en el Tribunal de Justicia Europeo, que es el que tiene que pronunciarse ahora, el fiscal Manuel Campoy ha pedido que se determine si esas diferencias entre hombres y mujeres son discriminatorias y contrarias al derecho de la Unión. Y por cierto, que Dani Alves confía en depositar hoy el 1.000.000 de euros de fianza para salir de prisión. Han pasado 5 días desde que la Audiencia de Barcelona le concediera la libertad provisional al exfutbolista. Es todo por el momento. Empieza Así Amanece, nos vamos con Adriana Mourelos y todo el equipo. La información vuelve en 1 hora y está siempre ampliada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos.